Bueno, ya siendo las 4:05 vamos a ir dando inicio. De nuevo, buenas tardes para todos y todas. Ya tenemos un poquito más de personas, no, yo creo que no tanta audiencia como esperábamos, pero bueno, igual va a quedar grabada la sesión para quienes no pudieron asistir, puedan conectarse. Quiero pues darle las gracias a la profe Norma que está hoy con nosotros, hace parte de la red de curso de teorías del aprendizaje y pues vamos a hacer este CIPAS sobre los principales conceptos y autores del constructivismo entre las dos. Entonces, muchas gracias, profe Norma, por estar acá y por hacer esta invitación a este CIPAS conjunto. Eh, bueno, vamos a ir empezando entonces y iremos, pues si tienen preguntas levantando la mano, si está hablando la profe Norma, yo voy a estar pendiente y viceversa. De todos modos, pues la idea es como hacer la exposición y luego responder las preguntas y al finalizando la sesión hablar un poco de la situación que hay que proponer en este caso para el cuadro 3 como para que tengan mayores claridades sobre cómo aplicar esto que vamos a ver a continuación. Bueno, no sé si quieras comenzar, profe Norma. Listo. De nuevo, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como la profesora Laura ya lo comentó, de forma conjunta hemos decidido realizar este CIPAS. Eh, en este momento del curso, creo que es un poco gratificante porque vemos que ustedes, los estudiantes, tienen un poco más de claridad frente a las teorías del aprendizaje, una vez de haber pasado por la teoría conductista, la teoría cognitivista y ahora la que nos convoca, que es la teoría constructivista. Hemos abordado algunos conceptos acerca de los teóricos, también como algunas características, estrategias, conceptos específicos. Vamos a ir abordando toda esta información tan importante para ustedes. Esperamos que los estudiantes que han asistido hayan hecho el proceso de inscribirse por el campus virtual, ya que efectivamente va a quedar registrada la asistencia por esa ruta. Ustedes pueden compartir, igual les estamos compartiendo el enlace para aquellos que no hicieron el proceso, pero dentro del sistema no nos va a registrar la asistencia. Este CIPAS es una estrategia también desde la red de curso para apoyar el proceso de aprendizaje que ustedes requieren y que nosotros como docentes estamos dispuestos a apoyar. Con la siguiente diapositiva, entonces vamos a mirar lo que hace parte en mi profe. Exacto. Bueno. Vamos a mirar representantes del constructivismo. Ustedes cuando desarrollaron la teoría cognitivista, lógicamente, encontraron unos teóricos que hoy también los vamos a referenciar en el constructivismo. Entonces ustedes encontraron lo que corresponde con Jean Piaget, Piaget que trabaja todo lo que es el constructivismo cognitivo, ¿cierto? Desde los estadios de aprendizaje preoperacional y todas las 4 etapas de las que él nos está planteando. ¿Qué es importante entender frente a esta teoría del constructivismo que surge y tiene algunos aspectos semejantes, lógicamente, con el cognitivismo, porque ustedes se van a dar cuenta de cómo hay aspectos coincidentes. También, entonces, está David Ausubel, ¿cierto? Está el sociólogo ruso Lev Semenov Vygotsky y está el norteamericano Jerome Seymour Brune. Estos 4 teóricos que podrían encontrar más, porque dentro del ejercicio que ustedes están haciendo de búsqueda de información, pueden encontrar algunos otros teóricos que también vienen a hablar del constructivismo. Pero hay unos aspectos específicos que vienen a trabajarse con cada uno de ellos.
Entonces es así como, por ejemplo, así como Piaget trabaja lo que es el cognitivismo, ¿cierto? Vygotsky está trabajando el constructivismo y a él lo identificamos como el constructivismo sociocultural. ¿Qué quiere decir eso, el constructivismo sociocultural? Eso hace referencia al contexto y por eso es tan importante cuando nosotros estamos haciendo estos procesos de enseñanza que no dejemos de lado el contexto de nuestros estudiantes porque es lo que permite, por favor, nos colaboran con los micrófonos, muchísimas gracias. Aquí entonces encontramos lo que hace referencia a ese constructivismo sociohistórico, donde nos dice que el contexto cultural es muy importante porque es lo que permite que el estudiante adquiera todavía mucho más ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? David Ausubel entonces nos está hablando del aprendizaje significativo, algo también muy importante que se encuentra dentro del modelo pedagógico de la universidad cuando estamos hablando de aprendizaje autónomo, ¿cierto? Aprendizaje colaborativo, que se habla desde el constructivismo, y el aprendizaje significativo. Con Jerome Brunner, entonces estamos hablando de lo que hace referencia al aprendizaje por descubrimiento. Entonces, miren cómo cada uno de ellos viene a aportar frente a esta gran teoría del constructivismo que si ustedes se ponen a analizar, la encontramos desde la universidad, la encontramos en los distintos contextos educativos, en las distintas instituciones, en el proyecto educativo institucional, en esos PI, ¿cierto? Donde se está hablando de cuál es el estudiante que queremos formar, cuál es ese aspecto sociohumanista que se quiere formar con toda la información que vamos a encontrar. En la siguiente diapositiva, entonces encontramos aspectos sobre el rol del docente y del estudiante. Miren todo lo que nos está diciendo, que ustedes ya esta parte y la han encontrado y la han relacionado en lo que hace parte de ese cuadro 1, como lo llamamos. Entonces acá es cuál es ese papel que juega el docente. Miren, el docente es un guía, es un facilitador, es un mediador. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros preparamos absolutamente toda la información, todo lo que queremos entregarle a nuestros estudiantes. Diseña experiencias significativas de aprendizaje. Podemos partir de una historia, de una canción, de una pregunta problema, podemos de una situación, de una noticia. Eso es diseñar experiencias significativas de aprendizaje. También el docente fomenta el pensamiento crítico, que es muy importante a partir de esas preguntas que surgen en los estudiantes, de todas esas inquietudes que surgen en ustedes. Y efectivamente eso es lo que estamos desarrollando con ustedes. Para mirar cómo el docente sigue a través de las distintas actividades estimular ese aprendizaje crítico, estimular el aprendizaje activo, que es lo que nos pide del estudiante. Adapta la enseñanza al nivel del estudiante, dependiendo de los grados. Por eso es que cuando a ustedes se les dice planteen una situación, se les dice ubiquen un rango de edad, un grado, una temática, ¿cierto? Porque todo eso ayuda, porque no enseñamos lo mismo a los niños de 5, de 6 años, no enseñamos lo mismo a los de 12 y 13 años, y mucho menos a unos adolescentes. Entonces tenemos que adaptar
captar ese conocimiento, ¿cierto? ¿Qué más hace el docente? Y tanto yo como ustedes que son docentes en formación, porque hacen sus ejercicios de práctica, ¿cierto? Facilitan el uso de organizadores previos que los empezamos a ver en el constructivismo cognitivo de Piaget, cuando estamos hablando de esas operaciones mentales, cuando estamos hablando de cómo los mapas mentales, infografías, ¿cierto? Todo eso hace. Entonces, miren tan importante el papel de nosotros, los docentes, dentro del constructivismo. Ahora los estudiantes, ustedes son estudiantes, pero también atienden una población de estudiantes. ¿Qué es lo que buscamos en los estudiantes? Buscamos que exploren y cuestionen. Eso, ¿por qué es así? ¿Por qué no de esta otra manera? Ahí estamos fomentando ese aprendizaje. Relaciona conceptos nuevos con conceptos previos. Recuerden que es muy importante cuando estamos hablando, y uno de los aspectos en el constructivismo es que los estudiantes no son una tabla rasa. Los estudiantes tienen presaberes por sus experiencias, por sus vivencias, de esos conocimientos que tienen primarios, de esos presaberes. Vamos a ampliar esa información con nuevos conceptos. Cuando hacemos ese ejercicio, pues es que estamos hablando de ese aprendizaje significativo, ese aprendizaje que dura para toda la vida. Entonces, en los estudiantes es reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. En este momento, estimados estudiantes, reflexionar qué aprendí del conductismo, qué aprendí del cognitivismo, qué estoy aprendiendo del constructivismo. Esas son las reflexiones que me dicen, creo que me falta ahondar de pronto en los teóricos, en el rol del docente, en las estrategias. Esa parte es muy importante, reflexionar sobre el propio aprendizaje, ser autónomo y autorregulado. Miren entonces tan importante estas características que se dan desde el rol del docente y el rol de estudiante, porque en algún momento cumplimos algunos de los dos. Ahora, dentro del constructivismo, ¿qué podemos entonces entender de ese constructivismo? Dice que sostiene que el aprendizaje ocurre cuando los individuos construyen activamente su conocimiento en lugar de recibirlo pasivamente. Hay videos muy interesantes cuando ustedes están explicando y están mirando esa relación de los conceptos con la situación y empiezan a explicar y a socializar y vemos que sí han entendido, pero hay otros casos donde vemos que simplemente están haciendo una lectura y es aquí donde nos preocupa porque vemos que no se está construyendo, estamos repitiendo. ¿Qué pasa cuando repetimos? Acuérdense que el repetir conocimientos, el repetir una idea, el repetir de una forma exacta, eso hace parte del conductismo. Pero el constructivismo nos pide que explorar, construir, crear. ¿A partir de qué? De esquemas cognitivos, ¿cierto? Que son esas estructuras mentales que organizan el conocimiento y cambian con las experiencias. Cualquier tema que se esté dando, cualquier información, a medida que yo estoy leyendo, me estoy apropiando de los conceptos, pues estoy reformulando esa idea inicial que yo tenía. Entonces, por eso es que tenemos esos procesos de adaptación y encontramos el concepto de asimilación. ¿Qué es esa asimilación? Incorporamos una nueva información en esquemas existentes. Cuando yo asimilo algo, ¿cómo lo estoy haciendo? Tengo ya un conocimiento, estoy asimilando, estoy apropiándolo, ¿cierto? Entonces, ya que lo he asimilado, viene esa acomodación.
lo acomodo dentro de mis estructuras mentales y lógicamente al acomodarlo, pues modifico ese pensamiento que yo tenía. Lo modifico porque estoy creando una nueva estructura, un nuevo esquema de aprendizaje. Y eso también viene en otro concepto que es la equilibración. Es el proceso mediante el cual los individuos buscan estabilidad en su comprensión del mundo, ajustando continuamente sus conocimientos. Entonces siempre vamos a estar en ese proceso. Si somos conscientes de este proceso de aprendizaje, de lo que estamos aprendiendo en este curso que es tan importante, porque es el que les permite a ustedes organizar sus estructuras para llevárselas a sus estudiantes. ¿Desde qué teoría van a aprender ustedes? ¿Desde el constructivismo? ¿Desde el cognitivismo? ¿Desde el conductismo? Que lo criticamos, pero todavía seguimos viendo en las aulas el maestro de tiza, tablero, y ya ahora se cambió la tiza por el marcador. Esas son las reflexiones que hacemos bajo estos distintos, bajo estos aprendizajes que estamos haciendo. Con esta diapositiva, que hasta aquí iría mi parte, ya aquí después de la siguiente cedo la palabra a la profesora Laura. En la siguiente diapositiva encontramos una información muy importante. No ha cambiado mi profe Laura la diapositiva. En la siguiente, ustedes Pero van a encontrar un concepto. hasta ahí me Ok. llegó, profe. Sí, no, no tenía nada más. Oh, ¿te acuerdas la que me habías pasado de zona de Ah, desarrollo sí, próximo? sí, la tengo más adelante, pero si quieres la explico también. Con Eh, eso retomo lo que acabas de decir de Piaget y bueno, luego sigo con listo, para que listo, puedas eh, rectificar. listo, listo, mi profe. Buena señora, gracias. Ujú. Bueno, no, muchas gracias a ti, profe Norma. Ustedes verán que la profe Norma está supremamente enferma, entonces hizo un gran esfuerzo por acompañarnos hoy. Entonces, de aquí en adelante voy a seguir yo retomando como lo que ella justamente estaba terminando de decir. Eh, bueno, como estaba explicando la profe Norma, hay varios conceptos, varios autores que son importantes en esta teoría, pero como hemos explicado en otros espacios, pues a pesar de que el cognitivismo y el constructivismo tienen muchos, como algunas líneas en común, hay otras en las que se diferencian. Y principalmente nos enfocamos en este momento del curso en los conceptos de Piaget y de Vygotsky como principales representantes del constructivismo. Porque si bien comparten cosas con cognitivistas y pues de hecho la idea de aprendizaje es significativo, es muy constructivista en su origen. eh, Hay también como diferencias en esta idea de la construcción de conocimiento que no viene ya dada, que no está preestablecida necesariamente, como que viene de forma innata en la organización de nuestro cerebro, sino que se construye en la relación con la realidad. Entonces, como decía la profe Norma, uno de los conceptos clave de la teoría de Piaget, que es el constructivismo genético, es el de adaptación. Y esto es porque Piaget, que era de formación biólogo, quería estudiar en general eh, cómo, cómo es que los seres vivos, digamos, obtienen conocimiento. Entonces, y pues en particular los seres humanos. Entonces, eh, pues la noción de adaptación es una noción que viene de la biología, es una noción muy cercana a la teoría evolutiva. Los seres humanos necesitan adaptarse y pues de hecho todos los seres vivos para poder lograr una sintonía y vivir como lograr encajar en un ambiente y ahí prosperar, reproducirse y bueno, como seguir en la línea de la vida. Esta adaptación para Piaget en los humanos está compuesta por dos procesos.
que son los que nos estaba hablando antes la profe Norma, el concepto de asimilación y el concepto de acomodación. Entonces, no simplemente estamos diciendo, bueno, la adaptación es cuando los seres vivos logran acomodarse a un entorno, sino de qué se trata este proceso. Y este proceso en los seres humanos para Piaget tenía dos componentes. Uno, que es el de asimilación, que es cuando empezamos a interpretar la realidad con base en nuestros esquemas, es decir, en nuestro cerebro hay una forma en la que establecemos relaciones. Y a esto, al establecimiento de relaciones en nuestro cerebro, podemos llamarlo esquemas, esquemas de comprensión de la realidad. Entonces Piaget decía, a medida que vamos obteniendo datos, información, estímulos, podría ser, si usamos esa palabra que no es tan propia de esta teoría, pero que también sirve, a medida que vamos obteniendo información de la realidad, del entorno, nosotros interpretamos esa información en nuestro cerebro con base en las relaciones que hacemos para conectar la información y eso le podemos decir esquemas. Entonces, cuando llega una información como nuestro primer contacto con el mundo, digamos, es el que se da de la manera que podemos nosotros interpretar la realidad con base en lo que tenemos en nuestra cabeza. Pero luego hay un proceso de acomodación que es en el que cambiamos o construimos nuevos esquemas debido a que llega nueva información. Es decir, es un proceso en bucle. Acá ustedes lo ven y parece que fuera como un proceso estático debido a este gráfico, ¿no? Como que fuera una sola cosa la adaptación y hay una asimilación, una acomodación y se queda ahí. Pero imagínenselo más bien como una cosa redonda. Es decir, voy a cambiar el esquema para la próxima vez. La asimilación lleva a la acomodación y luego la acomodación a la asimilación y luego así en un bucle que es como una espiral ascendente de conocimiento y también de transformación de esquemas. Vamos a ver ahorita más adelante cómo se hace transformación de esquemas en lo que Piaget propuso que son su teoría de los estadios del desarrollo, que es una de las teorías más importantes en pedagogía y psicología para entender cómo es que adquirimos conocimiento. Entonces, vamos en la asimilación que parte de los esquemas hacia la realidad, como con nuestros esquemas leemos la realidad, y luego, como en la acomodación, como debido a la realidad, tenemos que transformar nuestros esquemas. Como ustedes ya deben estar avanzados en la actividad, seguramente habrán ya encontrado algunos ejemplos sobre asimilación y acomodación. Uno que se repite mucho es el de cuando un niño ve una cebra y antes ha visto caballos, interpreta, digamos, en el proceso de asimilación, que la cebra es otro tipo de caballo. Y luego, cuando se empieza a ver las diferencias, o digamos cuando en clase estudiamos más profundamente la cebra, hay que hacer una acomodación. Ya en nuestro esquema, esto es una explicación pues como un poco burda, por decirlo de alguna manera, de un proceso más complejo, pero es para llevarlo, pues, digamos, de la forma más simple para que se pueda ver, y es como ya de repente empezamos a ver que, no sé, los colores blanco y negro no caben en el esquema de caballo, que la estatura de las cebras no caben en el esquema de caballo, que el lugar en el que viven los caballos y en el que viven las cebras no es el mismo, entonces no cabe en el esquema de caballos, por lo tanto, ocurre una acomodación. Y esto implica un cambio en el esquema o en este caso una construcción de un nuevo esquema, que es la categoría cebra, donde cabe ahora sí este animal. Entonces tenemos que transformar nuestros esquemas para poder entender la realidad. Y empezar por entender estos dos conceptos o este gran concepto de adaptación compuesto de estos dos, de asimilación y acomodación, es muy relevante para entender esta idea propia del constructivismo de que el conocimiento se construye y que veíamos en oposición a las teorías cognitivistas y conductistas, en las que en las conductistas el conocimiento viene dado únicamente por lo de afuera y en las cognitivistas el conocimiento está marcado fundamentalmente por lo que ocurre adentro. Acá, con estos dos procesos, vemos que
La idea es que el conocimiento se construye en la relación entre la persona y el ambiente, y es un bucle. Así como hay unas estructuras internas, unos esquemas internos en los que podemos ir organizando la información, esas estructuras se van a cambiar, esas estructuras no son estáticas, no son innatas, no son para siempre, sino que se van a ir modificando con base en las interacciones que tenemos con la realidad. Y esto era muy importante para Piaget para explicar el desarrollo infantil, como el desarrollo ontogenético, que es el desarrollo que va desde el nacimiento hasta la vejez, pero él estudió el desarrollo infantil, pero también es muy relevante para entender el cambio histórico. Es decir, esta teoría tiene usos e implicaciones también para entender por qué pasamos de sociedades de cazadores y recolectores a esta sociedad moderna, enorme, y es que si solamente eh, viviéramos con lo que ya viene en nuestro cerebro, sería muy difícil de explicar el cambio, igual que si solamente viniera con lo de afuera, porque en un momento lo de afuera era muy similar. Es este intercambio, es este desarrollo en bucle el que va a permitir no solamente el cambio a nivel vital en el término de la ontogenia, sino también el cambio a nivel histórico y por eso esta teoría y el constructivismo en general pues es una perspectiva muy importante. Catherine, vi que levantaste la mano. Hola, profe, sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señora, te escucho. Ok, bien. Listo. Bueno, en este caso tenemos, supongamos que 3 teorías. Una es el constructivismo, el otro es el conductivismo y el otro es el cognitivismo. Creo que la profesora Norma también había comentado una sobre la equilibración. Cada una pues representa, digamos, su teoría. La del constructivismo es básicamente como el explorar, el ser analítico, el autocrítico, el conocimiento que se va construyendo. El conductismo, perdón, es el de memorizar, el del conocimiento que viene desde afuera hacia adentro. Y el cognitivismo es el conocimiento que viene desde adentro hacia afuera, como los estímulos. Dentro de los representantes del constructivismo tenemos a Piaget y a Vygotsky, ¿sí? Y en los representantes del conductivismo, a Ausubel o Brunner. Bueno, estos los que ya hemos tocado porque supongo que hay más, ¿sí? En cuanto a la equilibración, ¿también viene siendo una teoría? No, señora, la equilibración es justamente esto que ya, para lo que ya iba, y es como que este bucle es un bucle que está todo el tiempo en búsqueda de equilibrio. Es decir, hay un momento en el que nosotros, pues lo que perseguimos es que nuestros esquemas correspondan con la percepción de la realidad. Entonces, esta fórmula de asimilación y acomodación está siempre en búsqueda de equilibrio, pero como tanto nosotros mismos como el ambiente es cambiante, es un equilibrio que se va perdiendo. Entonces, una vez que se pierde, otra vez hay un proceso de asimilación y luego otro de acomodación para buscar el equilibrio. A eso es lo que se llama equilibración o búsqueda de equilibrio, pero hace parte de la teoría constructivista. De Piaget, ¿cierto? Adaptación, Sí, asimilación y adaptación. Ah, ok, muy bien. exacto. Listo, profe, muchas gracias. En cuanto a lo otro, así es, ¿cierto? O sea, he entendido bien. Sí, pero los estímulos no son del cognitivismo, sino del conductismo. Ah, son del conductismo, ok. Listo, profe. Bien. Dentro del cognitivismo, entonces tenemos. Dentro del cognitivismo tenemos la idea de procesos cognitivos y de procesos metacognitivos, es decir, de todo lo que ocurre como a nivel cerebral y de este símil entre el funcionamiento del cerebro y los ordenadores. Entonces, Ok, ahí estamos hablando básicamente de operaciones cerebrales, podríamos decirlo de ese modo, pero pues es operaciones cognitivas y luego de procesos metacognitivos para la adquisición de la información de conocimiento. listo. Ya me queda más claro. Muchas gracias. Vale, Catherine. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta este momento? Bueno, no veo manos levantadas, los voy a seguir.
Bueno, entonces les decía que estos conceptos iniciales son los que nos le dan la base, entonces esto está a la base de toda la teoría de Piaget. Y la teoría de Piaget, que como les mencionaba, se denomina constructivismo genético, propone una idea que es la de los estadios del desarrollo. ¿Qué son los estadios del desarrollo? ¿Qué quiere decir estadios del desarrollo? Estadios del desarrollo quiere decir que cuando nosotros nacemos no sabemos ya todo. Eso es como una cosa muy evidente. Todo el que ve a un bebé humano recién nacido se da cuenta de que la distancia que hay entre un bebé y un adulto es gigantesca. Y entonces Piaget se preguntó, bueno, pero ¿cómo es que pasamos de ser estos seres indefensos que necesitan absolutamente de ayuda para todo, porque ningún ser humano puede sobrevivir por sí mismo sin ayuda de adultos de su especie? Es decir, somos una especie que necesita, que requiere de otros seres humanos adultos para sobrevivir. Esto pasa en otras especies también, pero especialmente en seres humanos. ¿Cómo es que pasamos de ese estadio como de indefensión y de imposibilidad de supervivencia por nosotros mismos a lograr las competencias que se necesitan para vivir como adultos y como adultos en nuestra sociedad? Esa es la pregunta de Piaget. Y para eso, él hizo una cantidad de estudios empíricos, es decir, que estudió niños y niñas. Empezó a ver, empezando por sus propios hijos, cómo era que esto pasaba. Una posibilidad es que todo fuera por, eh, por condicionamiento, como dirían los conductistas, pero pues hay muchas cosas que no se pueden explicar por condicionamiento, por ejemplo, la adquisición del lenguaje, como casi nadie, no hay una cantidad de eh, estímulos y respuestas suficientes como para explicar una concatenación suficiente para decir cómo inicia el aprendizaje del lenguaje se debe a un proceso de, eh, de refuerzo. Claro que hay refuerzo en ello, pero no, en sí mismo este proceso no explica, como este mecanismo no explica ese proceso. Otra opción sería que hay paquetes genéticos que dependiendo de la edad se van disparando. Y esta podría ser una perspectiva más cognitivista. Y es como, bueno, cuando los niños ya tienen 2 años, algo pasa en el cerebro y empiezan a hablar. O cuando los niños tienen 1 año, algo hace clink en el cerebro y los niños empiezan a caminar. Esto no fue lo que observó Piaget. Lo que observó Piaget es que ese es un proceso que requiere la acción, la participación de cada individuo y que ciertamente se van a dar unas etapas, es decir, hay momentos en los que se adquieren unos logros y para esto se necesita cierto tipo de maduración orgánica, cierto tipo de como recorrido, ¿no? Uno no puede pasar de ser un bebé a de una vez, no sé, a las 2 semanas de haber nacido empezar a comer alimentos sólidos. No se puede. Se necesita un proceso y este proceso incluye por lo menos 6 meses de tomar lactancia materna en lo posible exclusivo, es decir, de tomar solo líquidos. Y antes de esto, además, los bebés deben aprender a succionar, a hacerlo bien. Y este es un proceso interactivo, es decir, es un proceso que se construye junto con la mamá, por ejemplo, si estamos hablando del proceso de succionar para la lactancia, es decir, el bebé tiene que acomodarse cada vez al pezón de la mamá y tiene que intentarlo una vez más y la mamá tiene que insistir. Es decir, es en esta interacción en la que, debido a la acción propia del individuo, se van a ir adquiriendo ciertas capacidades. Y si bien hay un orden, porque no podemos, vuelvo a decir, eh, a las 2 semanas de nacidos empezar a comer sólidos o ya de una vez empezar a leer antes de saber hablar, hay un orden. Este orden, la, el momento y la forma en que se van adquiriendo estas habilidades va a depender de la acción y de la interacción de cada persona con su entorno. Entonces, a partir de esas observaciones y de ver cómo
los niños iban adquiriendo estas habilidades, Piaget propuso la existencia de 4 estadios del desarrollo. ¿Cuáles son esos estadios? El estadio sensoriomotor, que va de 0 a los 2 años, que es cuando las personas, los niños, aprenden a relacionarse con el mundo de forma motora. La coordinación sensorial es la principal hazaña o el principal mecanismo de este estadio. Es decir, los niños van a tener una receptividad sensorial enorme y principalmente van a estar aprendiendo a través de sus sentidos cómo interactuar con el mundo. Y se va además a desarrollar en ese estadio, ¿no? O sea, no todo el estadio es lo mismo, van a ir aprendiendo a medida que van alcanzando logros como por ejemplo, primero gatear y luego caminar, antes de incluso gatear aprender a voltearse, van a ir adquiriendo nuevas relaciones con el entorno y van a empezar a construir algo que se creía que ya estaba dado de por sí, como la noción de objeto, de permanencia del objeto. Cuando ustedes ven un niño de 6 meses al que se le esconde un objeto, el niño piensa que este objeto ha desaparecido. Y por eso además ese juego de esconderse y aparecer con los niños es tan efectivo, porque ellos realmente piensan que cuando algo se esconde o deja de estar visible, desaparece. Y en medio de este aprender sensorial en el que están, en el que cada vez van teniendo mayores como posibilidades de movimiento por sí mismos, en el que van descubriendo que son separados de su madre o de su cuidador principal, en el que además van descubriendo los límites de su propio cuerpo, también se van dando cuenta que los objetos son permanentes y que a pesar de que se escondan o cambien de lugar, siguen ahí también las personas. Entonces, este es como el principal momento o de lo que se trata este primer momento en el aprendizaje de la vida humana y es en desarrollarse como la noción del sí mismo en relación con el mundo de forma sensorial, sensoriomotora. Como el niño va aprendiendo cada vez más habilidades de movimiento y va descubriendo a sí mismo por medio de los sentidos cosas sobre el mundo. Luego viene el estadio preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, y en este estadio preoperacional empezamos a ver el desarrollo del pensamiento simbólico. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos en este momento de desarrollo del pensamiento simbólico? Porque ya en este momento, incluso un poco antes, los niños empiezan a desarrollar lenguaje. Entonces ya su forma de comunicación con el mundo no es solo sensoriomotora, no es solamente por el cuerpo, sino que empiezan a poder comunicarse. Y esto abre un montón de posibilidades. Y pues además implica una de ellas la construcción misma de pensamiento. De todos modos, aún en ese estadio preoperacional no hay, se empieza el pensamiento simbólico, pero todavía no hay forma de operar con el pensamiento simbólico, solamente empieza como una forma de relacionarse mediante la comunicación, mediante el lenguaje, en el pensamiento con otras personas y es un estadio caracterizado por lo que Piaget llamaba egocentrismo radical, es decir, a los niños en esta edad les cuesta ponerse en el lugar del otro, a los niños en esta edad les cuesta hacer previsiones de futuro y por eso es una edad en la que son muy recurrentes las pataletas, en las que hay muchos desbordes emocionales y es porque los niños aún que están recién entrando en el mundo del pensamiento simbólico no logran eh, ir más adelante y operar con ese pensamiento simbólico para ponerse en el lugar del otro. Y por eso cuando hablamos de estrategias para trabajar con niños entre 2 y 7 años, siempre decimos que es el adulto el que debe ser el regulador emocional de los niños. Y esto no es algo con lo que se metiera Piaget en su momento, pero es algo que ya está siendo ratificado por la neurociencia debido a que la corteza prefrontal, que es en la que se forman estas posibilidades como la regulación emocional, la planeación futura, está recién desarrollándose y esto viene a corroborar lo que había propuesto Piaget para el estadio preoperacional.
Luego está el estadio de las operaciones concretas y es cuando los niños entre 8 y 10 años empiezan a poder hacer operaciones mentales, a tener, a poder en su cabeza eh, poder manipular o hacer relaciones de alguna forma lógicas, pero en el momento de las operaciones concretas estamos hablando de operaciones mentales aplicadas a eventos concretos, es decir, ustedes ven que, por ejemplo, en primaria se enseña a sumar, a restar, incluso a multiplicar y dividir, pero no mucho más allá de esto, porque todavía los niños no logran hacer como ejercicios mentales como muy abstractos. Todo está referido a cosas que se pueden ver y con las que podemos operar concretamente. Y ya es después de los 10 años en los que se puede hacer operaciones con abstractas, con cosas que no podemos ver, con cosas que no están formalmente, pues, como en como objetos visibles delante de nuestro, sino que pues ya debido a la manipulación de ideas abstractas, podemos hablar en este momento de la aparición de pensamiento lógico y ordenado. Entonces, pues básicamente, tener estos estadios del desarrollo nos sirve para ubicarnos en varios sentidos. El primero es que pues no podemos pedirle a un niño de 3 años que haga una operación formal o que opere con lógica. Entonces, a veces cuando los niños tienen como ideas o pensamientos que son frente a los adultos ilógicos, a veces los papás dicen como, ay, no seas ilógico, piensa bien. Como, no, no es posible. Hay una serie de posibilidades en cuanto a lo que los niños pueden hacer dependiendo del estadio en el que están. Y por eso es muy importante conocer su estadio para saber cuáles son las actividades que podemos proponer desde los ejercicios docentes, cuáles son las capacidades que debemos desarrollar más, cuáles son los límites que tienen los niños en cada momento. Y pues esto además presenta una guía para saber, pues bueno, también era una de las preocupaciones de Piaget, cómo es que vamos pasando de uno a otro estadio, cuáles son las competencias que se deben ir ganando. Porque son, pues finalmente, estas posibilidades las que determinan lo que puede o no hacer un niño al resolver un problema y lo que puede aprender en un momento dado. Entonces, esto es a lo que se refiere Piaget con los estadios del desarrollo y son 4 estadios del desarrollo. Estos son cada uno a su vez, pero pues no vamos a profundizar en esto, pues porque ya sería demasiado, se divide en varios subestadios, por decirlo así. Y bueno, pues para quienes tengan interés, la obra de Piaget es muy exhaustiva, eh, explicando cómo se pasa de un subestadio a otro y luego de una etapa a otra para entender claramente cómo se da este proceso de desarrollo cognitivo. Luego está, como nos decía la profe Norma, la teoría de Vygotsky, que es una teoría de constructivismo social, ¿sí? La de Piaget de constructivismo genético, porque busca explicar la génesis de las estructuras cognitivas. La de Vygotsky es una teoría que se llama constructivismo sociocultural. Y esto quiere decir que para Vygotsky era imposible entender cómo se desarrollaban los niños o las personas sin tener en cuenta su entorno. Y pues además que las competencias que se iban a adquirir en, como que iba a adquirir cada niño dependía también de el lugar y de la sociedad en la que se encontrara. Debido a esto, uno de los conceptos más relevantes en su teoría es el de andamiaje y zona de desarrollo próximo. Y estos son conceptos puramente sociales, es decir, lo que nos quiere decir Vygotsky es que el desarrollo de un niño, de un estudiante, de una persona, alguien tiene el micrófono abierto, voy a cerrar todos los micrófonos. A ver.
Entonces, que el desarrollo de las capacidades de las personas puede ser impulsado o acompañado por un par que sabe más o por un adulto que tiene conocimiento de la situación. Entonces, cuando hablamos de andamiaje y de zona de desarrollo próximo, nos referimos a la distancia entre el nivel real de desarrollo, es decir, entre el momento en el que estamos, y ese nivel real de desarrollo se mide por la capacidad independiente que tiene una persona de resolver un problema. Y es la distancia entre ese nivel real de desarrollo, que es hasta donde ustedes ven que llega la flecha verde, y el nivel potencial de desarrollo, que es hasta donde llega la flecha naranja. Entonces, hay una diferencia, que es básicamente toda la punta de la flecha naranja, y esa diferencia entre el nivel real y el nivel potencial puede ser lograda, digamos, puede ser alcanzada con la ayuda de un adulto o de un compañero más capaz. Y esto es porque para Vygotsky la buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo, es decir, para Vygotsky estar en contacto con otros más que van un poco más avanzados o en general estar trabajando en grupo y en comunidad va a ser de mucha relevancia para lograr avanzar en el nivel de desarrollo. Entonces, acá en este esquema, que vemos en la diapositiva, vemos que en la flecha azul está el nivel del tutor, que pues está muy por encima del de los aprendices, pero con andamiaje o participación guiada, lo que va a ir haciendo es ir llevando a los estudiantes poco a poco a su nivel. Para esto hace falta o es necesario evaluar justamente cuál es ese nivel real de desarrollo en el que se encuentran los estudiantes, que es cuáles son sus capacidades para resolver independientemente ciertos problemas. Y luego, cómo podemos llevarlos de ese nivel real al nivel potencial, que es el que podrían alcanzar con esa ayuda, bien sea del maestro o de los compañeros más adelantados. Estos tres, los conceptos de teoría, de estadios del desarrollo y de andamiaje y zona de desarrollo próximo, son los tres conceptos pues más relevantes, los conceptos centrales que ustedes deben trabajar en la tabla número 3 de esta fase. Entonces, ahorita voy a dar un ejemplo en el que se puedan integrar estos tres conceptos, ¿no? Como de una actividad que ustedes puedan proponer. Pero antes quisiera presentarles, para cerrar esta explicación teórica, una diapositiva en las que vemos las 10 claves de la educación en Finlandia, que es uno de los países con mejores resultados en pruebas y cuyo sistema educativo está basado enteramente en el constructivismo. Entonces, pues, como ver cómo que esta teoría del aprendizaje, esta concepción del aprendizaje es realmente tomada por ciertos países para eh, ejercer como una guía, un norte para su sistema educativo, pues ha llevado a muy buenos resultados y Finlandia es uno de estos ejemplos. Y ellos tienen 10 claves de su sistema educativo. La primera es que los docentes son muy valorados, es decir, el acceso a la carrera docente es muy exigente y es una preparación intensa. Entonces, a diferencia de lo que pasa en nuestra sociedad muchas veces, realmente el lugar del docente es pues uno muy importante. Quien llega a ser docente fue porque realmente pudo estar por encima de los demás. Tienen una educación pública gratuita entre los 7 y los 16 años. No hay que pagar por libros, ni por material escolar, ni pensión, ni absolutamente nada. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa, es decir, el Estado reparte los fondos estatales en función de las necesidades de los centros de forma equitativa. Hay un currículo común, pero los centros lo adaptan, porque como la idea es justamente esta construcción del conocimiento, es decir, el currículo es una guía, pero los profesores pueden diseñar las maneras de cómo
conseguir esos objetivos de acuerdo con las características de cada grupo. Hay una personalización de la educación para que se pueda respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño y esto implica que se rehuye a las pruebas estandarizadas. Se les deja a los estudiantes tiempo para todos, es decir, hay jornadas más cortas para que los estudiantes tengan tiempo para jugar y descansar, como que no vivan simplemente de madrugar, ir al colegio, llegar a la casa, hacer tareas y volver a dormir para volver a madrugar, sino como que se vea una perspectiva más integral de la vida. Y para los profesores preparar la clase es parte de la jornada laboral, lo que hace que no tengan tantas horas de clase en aula, sino que parte de su jornada laboral sea preparar lo que van a hacer en aula y no sea este trabajo que se llevan para la casa. Se evita la competencia en las cifras, entonces hasta quinto de primaria no hay exámenes y los profesores, los informes que elaboran los profesores son descriptivos y no numéricos. Esto además pues invita a los estudiantes a cooperar y no a ver quién es el mejor de la clase, quién sacó más que el otro, sino justamente favorece estos procesos de andamiaje y de colaboración. Se premia la curiosidad y la participación, es decir, los estudiantes creativos que experimentan, que hacen preguntas, son más valorados que simplemente los que memorizan. Y hay un punto que pues es también central y es la participación de los padres. Es decir, los hijos no son simplemente como enviados al colegio y que allá vean a ver qué pasa, sino que los papás tienen que estar en actividades culturales, tienen que ir al colegio a diferentes cosas, están participando de lo que los niños hacen para poder conciliar la vida laboral y familiar, pero además para que pues la realidad de los niños sea también compartida por los padres. Este es como un ejemplo de un sistema educativo basado en el constructivismo. eh, y ya volvemos a nuestros temas de clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento antes de hacer como un pequeño Mi ejemplo? profe, mi Sí, profe dime, profe Laura, Gaby. María Fernanda Arroyave pregunta que si David Ausubel con el aprendizaje significativo hace parte de qué teoría. Y también, no aparece el nombre, eh, pero no le entiendo la pregunta a un estudiante que cómo funciona nuestro cerebro, pero creo que esa parte de lo del cerebro ya se habló un pitico. Sería lo de la respuesta de David Au- Ausubel a qué Ausubel es teoría. considerado constructivista, aunque también, pues, también tiene cosas del cognitivismo, pero pues propiamente la idea del aprendizaje significativo está basada en que aprendemos lo que es relevante para nosotros en nuestra propia experiencia de vida y esto pues es una idea constructivista, es decir, eh, no, que no aprendemos en el vacío, que cualquier cosa que nos dicen no es igualmente relevante para nosotros y por lo tanto no la memorizamos, no la procesamos igual, sino que esto varía según, digamos, la capacidad de nosotros de recordar, de estar como teniendo las ideas en cuenta, depende de qué tan relevantes son para nosotros y por eso el aprendizaje significativo es pues como una cosa, más bien es necesario hacer que para que sea más fructíferos los procesos de enseñanza, que el conocimiento se pueda integrar entre lo que ya los estudiantes saben, entre las cosas que previamente se han aprendido, para que todo esto encaje y se convierta en un aprendizaje significativo, como que en vez de ser simplemente un aprendizaje de memorización, cuando se aborda un nuevo tema, un nuevo concepto, los estudiantes pueden hacer algo como, y conectar con lo que ya venían sabiendo, con cosas que hayan vivido en su propia vida, con cosas que sean relevantes para ellos. Y esto es una idea constructivista. Bueno, entonces ahora sí
¿Cómo integramos estos conceptos en una situación como la que se pide en el cuadro 3? ¿Qué tienen que tener en cuenta? La primera cosa es que sí vamos a hablar de que deben partir de tener en cuenta los estadios del desarrollo cuando ustedes planteen esta situación o esta actividad de clase que van a plantear, deben necesariamente describir la edad y el grado escolar en el que están los estudiantes. Entonces, vamos a diseñar una actividad para niños de transición, es decir, niños entre los 5 y los 6 años o entre los 4 y los 5 años que están en el estadio preoperacional. Y cuando diseñen la actividad, por tanto, deben tener en cuenta cuáles son las características de ese estadio preoperacional para proponer una actividad que sea acorde para los niños de esa edad y para ese estadio del desarrollo. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es describir cuál es la edad, cuál es el grado y cuál es el estadio del desarrollo en el que están los estudiantes para el cual ustedes van a proponer la situación o la actividad. Ahora, como la idea es integrar también los conceptos de Vygotsky, andamiaje y zona de desarrollo próximo, entonces deben proponer una actividad en la que ustedes puedan medir el nivel real de algunos estudiantes y aprovecharse de las habilidades de los estudiantes más avanzados para que los que están menos avanzados adquieran ese nivel. Entonces, propongan una actividad en la que implique trabajar en grupo o en parejas, ayudarse unos a otros y empleen estas ideas de nivel real y nivel potencial y de cómo van a lograr que se alcance. Entonces, en caso de estar, por ejemplo, proponiendo una actividad para transición, estamos hablando de el estadio preoperacional, del desarrollo del pensamiento simbólico, del conocimiento de las letras, de las palabras. Ustedes podrían proponer, no es lo único, de hecho, pues para cada estadio y para cada nivel podrían, digamos, en muchas asignaturas podrían proponer como actividades en las que usen zona de desarrollo próximo y andamiaje, teniendo en cuenta el estadio específico del desarrollo, pero entonces van a proponer una actividad, digamos en este caso, de conocimiento de las palabras mediante la lectura de cuentos. Y como esto está diseñado para niños de 5 años que están en el estadio preoperacional, donde están desarrollando el pensamiento simbólico, conociendo el lenguaje, y por eso se va a hacer eh, diseñado como enfocado en el aprendizaje de nuevas palabras. Y para esto se va a hacer mediante la lectura de un cuento. Este cuento va a tener muchas palabras conocidas y otras desconocidas, y se va a ver qué niños conocen más palabras desconocidas. Los que conocen más palabras desconocidas se van a hacer con los que conocen menos, y entre los dos van a hacer un dibujo para explicar, para que el que conoce la palabra le explique al otro cuál es el significado de esa palabra, y así el que no conocía todas las palabras desconocidas vaya de su nivel real de desconocimiento de esa palabra a el aprendizaje de la palabra nueva mediante la guía de el compañero que sí la conocía. Habrá palabras que no conozcan ningún niño, y para eso el tutor hará la explicación mediante un dibujo. Tratará de, con un dibujo, explicar cuáles son esas palabras. ¿Listo? Ahí usamos todos los conceptos. El desarrollo próximo, andamiaje y estadios del desarrollo. ¿Preguntas? Bueno, no veo manos levantadas. La idea es que ustedes puedan hacer esto con otros ejemplos. Hay N ejemplos. Es decir, ustedes pueden escoger si ustedes son de licenciatura en inglés, si ustedes son de licenciatura en matemáticas, una temática que sea relevante para ustedes, que ustedes manejen, buscar
grado o un momento del desarrollo escolar en el que ustedes se sientan cómodos y plantear un ejercicio para ese estadio del desarrollo que implique usar técnicas de andamiaje y de zona de desarrollo próximo. No veo más manos levantadas. Entonces, creo que no hay más preguntas y rozando la hora 5:05 exactamente, podríamos ir concluyendo este espacio y no hay dudas. Angie Tatiana dice que no entendió. Dime, ¿qué no entendiste? Y Lorena levanta la mano. Lorena o Angie Tatiana. Bueno, entonces, le hago la pregunta, es la que tengo ahí en el chat. Quería saber, en el cognitivismo entonces nos enfocamos en los procesos individuales. En el constructivismo tenemos, además de estos procesos individuales, tenemos en cuenta la interacción social. Sí, más o menos. O sea, sí, pero no porque se deje de lado los procesos individuales, sino porque se entiende en bucle el aprendizaje y la adquisición de conocimiento individual. Es decir, no podemos adquirir conocimiento sin tener en cuenta las características del entorno y socioculturales, como diría Vygotsky, pero además porque en estos procesos de asimilación y acomodación, como los que propone Piaget, está siempre la retroalimentación del entorno y la interacción con los otros, realimentando lo que individualmente se puede hacer. Sin embargo, la parte individual es muy importante porque es la acción propia del individuo la que va a dar lugar a la adquisición de conocimiento. Entonces, sí, pero no porque se deje de lado los procesos individuales, sino porque la interacción nutre los procesos individuales y los posibilita o los imposibilita. Adicionalmente a los individuales. Exacto. Y además tenemos en cuenta, pues, esto del desequilibrio cognitivo también. Sí, que hay siempre un desequilibrio entre el sujeto y el ambiente y hay una búsqueda de equilibrio. Eso se llama en biología homeostasis, es decir, los organismos siempre buscan estar en equilibrio con su ambiente. Pero en el caso de los seres humanos, en la búsqueda de ese equilibrio, se crean unos esquemas para interpretar la realidad, pero a medida que se van creando esos esquemas y llega nueva información, hay que recrear esos esquemas, volverlos a construir o construir nuevos esquemas, y eso hace que vuelva a desequilibrarse, y entonces hay que hacer un ajuste nuevo para buscar el equilibrio. Listo. ¿Alguien más? No, profe, pues no he tenido la oportunidad de leer todavía la guía así como profundamente. La verdad, pues venía a participar en el CIPAS para aclarar ciertas dudas, pero lo que usted hablaba ahorita de la realización de las actividades de la guía que debemos de hacer. Sí, señora. Ah, ok, listo. Es dentro del, ¿cómo se llama? Ya va. Dentro del estadio preoperacional es lo que debemos realizar la actividad, o sea, dentro del niño de 2 a 7 años, que se No, apliquen todas las teorías. No. no. Dentro de cualquier estadio. Ah, ok, o sea, tengo que escoger un estadio. Y Exacto. sobre ese estadio realizo la actividad aplicando las teorías, todas las que ya hemos visto, ¿sí? O No, solo la constructivista. solo la constructivista, pero además de la constructivista en aplicar estos tres conceptos en particular: estadios del desarrollo, andamiaje y zona de desarrollo próximo. Estos Ah, tres son los que deben usar. ok, listo, profe. Está bien. Listo. Doriluz, gracias. Buenas tardes, profe. Acá revisando la guía en el punto 4, donde dice que hagan una segunda lectura analítica y reflexiva de la bibliografía sugerida y de los contenidos del OBI. Con base a eso definen los conceptos que aparecen en el cuadro 2.
O sea, ¿esta parte es individual o colaborativa del punto 4? El cuadro 1 es individual. El 2 y el 3 son colaborativos. Pero hay un punto en el punto 4 que dice hagan una segunda lectura analítica y reflexiva. Eso es para hacer el cuadro 2, que es colaborativo. O sea, esa lectura es colaborativa también con base al cuadro 2. Sí, eso es para responder el cuadro 2. ¿Eso se va a compartir en el foro esa lectura? ¿O solo No, el en cuadro? el foro En el foro. comparten el cuadro 2, sí. Ok, gracias. Luz Aida Castaño. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi duda es que, por ejemplo, en la etapa adulta, cuando ya están en universitariamente, ¿cierto? Que sería la etapa de operaciones, ¿cierto? Esa etapa es la que se debe de describir en la situación, ¿cierto? Entonces uno Sí, decir, por ejemplo, estudiantes que a partir de los 12 años ya tienen la capacidad de razonar, de resolver, no sé, problemas, es lo que uno debe describir en la situación. sí, es correcto. Listo, muchas gracias. Vale. Liliana Rosa. Muy buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Profe, una pregunta respecto a lo que preguntó la compañera pasada. El cuadro 2, 3 y 4 que es colaborativa, eso se tiene que exponer en el video todos los 3 cuadros. No, en el video exponen el cuadro número 3 colaborativamente. Solamente el cuadro número 3. Sí. Sí, para eso, Ok. pues para eso necesitarán explicar algo de el estadio del desarrollo que ustedes están trabajando, necesitarán explicar algo de qué es zona de desarrollo próximo y cómo lo van a usar. Entonces explican lo que necesiten usar de esos conceptos para que quede bien explicada la situación, pero lo que hacen en el video es referente al cuadro 3. Ok, profe. Gracias. Yadira Castellanos. Buenas tardes, profe Hola, y buenas tardes. compañeros. Profe, lo que pasa es que imagínate que yo estoy mirando el cuadro número 2 y aparece 2 veces el mismo concepto de aprendizaje significativo y me aparece a lo último otra vez aprendizaje significativo. ¿No sería que se equivocaron o sería No, sí, otro, es una otro equivocación. término? Lo ¿Sí? definen, sí, defínanlo una vez y ya. Solo una vez. Ah, listo. Sí, Sí, señora. sí. En eso era que estaba. Yo dije, ¿será que de pronto es otro término? O de pronto era aprendizaje, bueno, otro aprendizaje, pero yo busqué en lo de las referencias y no hay ahí nada de otro aprendizaje, Sí, no, profe. no. Es, ¿Sí? no Es se ese repitió. mismo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. Esa era vale. mi duda. Luz, Gracias, muy ahí amable. tú volviste a levantar la mano o se te quedó levantada. Parece que se le quedó levantada. Luz, ahí tú volviste a levantar la mano. Profe, se me quedó levantada, gracias. Ah, bueno, listo. Hilda Medina. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que a mí no me queda claro de cuántos años tienen que ser los niños que vamos a hablar en la situación y cuál es No el estadio que importa, vamos a explicar. el que ustedes quieran. Ustedes escogen la edad de los niños y con base en eso dicen, los niños de esta edad están en este estadio del desarrollo y por eso pueden hacer actividades de este y este tipo. Ok, muchas gracias. Listo. Profe Gina. Muy buenas tardes para todos los estudiantes. Estoy un poquito afónica, pero bien. Un saludo especial desde la ciudad de Bogotá para todos y cada uno de ustedes. Gracias, profe Norma, y gracias, profe Laura, por este interesante espacio académico. Recordarles a nuestros estudiantes que el día viernes tenemos una capacitación con una especialista, con una doctora especialista en el tema de TICs en la educación a las 7:30 de la noche. Recordarles también que estamos pendientes de aquellos estudiantes que por alguna u otra situación no han podido entregar sus trabajos
para poder apoyarlos en ese sentido, que por favor se comuniquen con cada uno de sus tutores o en su efecto conmigo como director de curso para poder apoyarlos. Y la siguiente semana tendremos nuestra última web conference para poder también continuar con este proceso dentro del curso Teorías del Aprendizaje. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo gigante y bueno, quedamos pendientes. Muchas gracias, compañeras tutoras, por este espacio académico. Gracias, profe Gina. Hilda, ¿tienes otra pregunta? Hilda Medina tenía la mano levantada, pero ya no. Bueno, entonces no veo más preguntas. Pues creo que no nos queda más sino agradecerles de nuevo por estar en este espacio. Les pasaremos la grabación próximamente apenas podamos descargarla. Esperamos que el espacio haya sido de provecho para ustedes y quedamos muy pendientes de sus dudas a través del correo interno y de los foros de la actividad. Que estén muy bien. Feliz tarde a todos. Chao, mi profe Laura. Chao, profe Norma, profe Gina, que se mejoren. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, muy amable, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, un abrazo. Hasta luego, gracias.